Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a nuestra plataforma Skill y Learning de la Sociedad Quantum México. Yo soy la doctora Nayeli López y quiero comenzar dando las gracias por sus visitas a nuestras redes sociales y sus comentarios acerca de este método de enseñanza. Ahora bien, el día de hoy voy a impartir el tema de interpretación fisiológica del panel Barhow, para lo cual he dividido la clase en dos partes con el objetivo de facilitar el estudio de dichos conceptos. En la primera parte vamos a retomar lo que es el panel de demografía, la pantalla Barhow, sus primeras variables y las pantallas de Eductor que nos van a ayudar a compensar estas variables. Entonces, vamos a comenzar con lo que es demografía. En demografía encontramos que es una de las primeras pantallas en donde se tiene contacto con la persona. Esta constituye la historia clínica de la persona. Y es importante que aunque son nada más 20 preguntas, no se limite a esas 20 preguntas, pues siempre mientras más exhaustivo sea el interrogatorio, mejor reconocimiento de las causas de desequilibrio vamos a tener. Entonces, una recomendación que tenemos para ustedes es que aparte de estas 20 preguntas, integren un expediente. Un expediente puede estar constituido por una ficha de identificación, desde donde el simple nombre, domicilio, la ocupación ya nos habla acerca de lo que puede estar viviendo una persona. Puede estar constituido también por los antecedentes heredofamiliares, desde donde podremos ubicar la historia familiar, saber el tipo de patrones de comportamiento, el tipo de patrones de enfermedad, la morbilidad, la mortalidad. Todo esto vale la pena indagarlo para saber pues qué tipo de temores trae la persona o qué situaciones fuertes ha vivido esa familia. Por otro lado, tenemos los antecedentes personales no patológicos, mas sin embargo, es aquí donde nosotros tenemos que hacer hincapié a los hábitos y cuidados generales que tiene esta persona de sí mismo. Si fuma, si toma, si ha tenido algún contacto con drogas, si hace deporte, si es una persona aseada, si tiene una habitación en donde cuenta con los servicios básicos, si hay animales, alimentación, todo esto vale la pena, pues desde aquí también hablamos de ciertas predisposiciones para padecer algunas enfermedades. Después tenemos antecedentes personales patológicos, que son las enfermedades padecidas y las recurrencias de algunas. Esto ya nos marca una trayectoria de respuesta fisiológica y también estamos hablando de todo este tipo de situaciones que han generado también un impacto emocional porque son enfermedades que ha vivido la persona y son enfermedades que le han generado un estrés significativo. Y bueno, lo más importante, el padecimiento actual. El padecimiento actual es primordial se establezca. Hay que identificar cuál es el motivo de la consulta, qué factores predisponen o precipitaron esa enfermedad, cómo inició, qué síntomas tiene, cómo ha evolucionado, cuál es su estado actual y sobre todo la lista de problemas es lo que esa persona quiere que se le trabaje. Recordemos, por ejemplo, que si la persona se siente conectada con nosotros, pues nos va a compartir más información. Y si la persona de primera vez cierta, siente cierta limitante para abrirse con nosotros, no importa en ese momento, pues nosotros tenemos que darle pie más adelante a que se abra y no forzarlo desde la primera sesión para no ser como invasivos en esa parte. Mas, sin embargo, el padecimiento actual, el desarrollo de este padecimiento actual es primordial para que puedan identificar qué es lo que vamos a corregir en esta persona. Pero bueno, recordando esto, después pasamos a lo que es calibración y test. Calibración y test son nuestras primeras mediciones. En la calibración, nosotros obtenemos los valores del panel Barhow, pero es hasta el momento del test que podemos visualizar estos valores. Es importante
Estas mediciones son básicas, pero estas mediciones son sobre el inconsciente. Entonces, no importa la historia clínica que nos haya dicho el paciente, aquí vamos a medir realmente cómo es que este cuerpo está respondiendo. ¿Y responde ante qué? Pues ante el estrés. Entonces, para poder hablar del estrés, primero necesitamos definir qué es el estrés. Para ello, vamos a hablar un poco de esta definición. La palabra estrés deriva del griego stringere y significa provocar tensión. Esta palabra se utilizó por primera vez en el siglo XIV y a partir de entonces se han empleado de diferentes maneras y en diferentes textos. Pero podríamos decir que absurdamente siempre se le ha dado una connotación muscular. Siempre se habla de rigidez o endurecimiento de los músculos o rigidez de tejido conjuntivo, mas sin embargo no se habla a fondo de qué es el estrés. Una de las personas que definió el estrés fue el doctor Hans Selye, autor del libro La tensión en la vida, libro que escribió en 1964. Y desde entonces él estableció la definición de estrés como una respuesta corporal no específica ante cualquier demanda que se le haga al organismo. Por lo tanto, podríamos decir que el estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia y que bajo ciertas circunstancias es que se hace patológico, pero no es que sea patológico. Por lo tanto, hay que diferenciar el estrés, por así decir, bueno y el estrés malo. Al estrés malo, es decir, aquel estrés que nos sobrepasa, se le conoce como diestrés. Y esto lo identificó el doctor Selye de la siguiente manera. Él identificó que sin importar la enfermedad que se presentara en las personas, siempre había cansancio, pérdida del apetito, baja de peso y astenia, que quiere decir fatiga y debilidad física y psíquica. Dando como consecuencia todos estos síntomas, algo que él llamó el síndrome general de adaptación. Este síndrome general de adaptación, él lo dividió en tres fases: la fase de alarma, la fase de adaptación y la fase de agotamiento. En varias de las pantallas del programa se nos habla de estas fases. La primera que tenemos es la pantalla de los parámetros de estrés del cuerpo eléctrico, que está dentro de la pantalla de calibración. También la pueden ver la barra en la parte media que dice fase de alarma y reacción, fase de adaptación y fase de cansancio. Esta barra también la pueden ver en el panel de Auto-Barhow, en perfil de riesgos. En diferentes pantallas se hace referencia a ella. Pero vamos a hablar acerca de las fases. ¿Qué es lo que nos están diciendo estas tres fases? Por ejemplo, un organismo que se encuentra en una fase de alarma quiere decir que está teniendo una respuesta aguda a un factor de tensión o estrés, pero esta respuesta está activando el sistema nervioso autónomo, por lo tanto es capaz de compensarlo porque se están reactivando o se están activando todas las áreas que necesitan responder. Cuando el paciente está en la segunda fase, que es adaptación, ya hay cierta resistencia para poder responder ante los síntomas o ante las situaciones de estrés. El cuerpo se empieza a aclimatar y se ajusta a ese factor de estrés, reconociéndolo como algo propio y dejando de atacarlo porque ya no le interesa defenderse, es parte de sí mismo o lo reconoce como parte de sí mismo. Y la tercera fase que tenemos es la de agotamiento. Es cuando la fatiga del paciente ya es más marcada, ya estamos hablando de que tiene tanto tiempo tratando de compensar que empieza a agotar sus reservas y entonces llega la enfermedad y pueden llegar incluso casos de muerte, muerte orgánica, muerte de algún tejido, muerte de alguna célula. Por lo tanto,
Eso rompe nuestro equilibrio. Y para hablar de equilibrio, es importante también definirlo. ¿Qué es el equilibrio? ¿Por qué es importante que nuestro cuerpo esté en equilibrio? Pues bien, el término de homeostasis fue establecido en el siglo XIX por el fisiólogo Claude Bernard, quien dijo: una de las características de todos los seres vivos es su capacidad para mantener la constancia de su medio interno a pesar de los cambios del medio externo. Después, el doctor Walter Cannon, fisiólogo de Harvard, llamó homeostasis al hecho de que el ser vivo mantiene constantemente en equilibrio todos los aspectos que lo están estresando. Pero posteriormente se encontró que no podemos estar estáticos o que no podemos siempre tener, por así decir, una misma posición. Por lo tanto, el término de homeostasis evolucionó a homeocinesis. Homeocinesis quiere decir que el cuerpo está en constante dinamismo, que todos los componentes que están tanto dentro del cuerpo como fuera del cuerpo le van a permitir una estabilidad y que todos estos diferentes mecanismos que están moviéndose son los que nos permiten estar en balance. Por lo tanto, actualmente a lo que antes conocíamos como homeostasis se le llama homeocinesis. Y es muy frecuente que se estrese el cuerpo y por lo tanto la homeocinesis se pueda perder. Mas sin embargo, nuestro cuerpo siempre lo está compensando. ¿Ante qué nos compensa? Pues bien, tenemos varios factores estresores. Un estresor o un factor estresante son situaciones que desencadenan estrés en el cuerpo. Puede ser cualquier estímulo, ya sea externo o interno, puede ser directo o indirecto, pero al final de cuentas lo que hace es desestabilizar al organismo. Y al ser personas biopsicosociales, hay factores del medio ambiente como la contaminación, el ruido, los cambios climatológicos, la interacción con animales y agentes patógenos que nos pueden estresar. A nivel físico nos pueden perturbar enfermedades, patrones de adicción, comida, falta de ejercicio. A nivel mental, las situaciones como preocupación, depresión, tristezas, angustias, enojos. A nivel social, la presión grupal, la integración familiar, las relaciones conflictivas, todo eso puede generarnos diferentes situaciones o grados de estrés. A nivel espiritual, estaríamos hablando más de la sensación de saber que somos o formamos parte de algo, que ese algo nos da bienestar, nos da estabilidad, nos da cierta cualidad como para tomar decisiones y salir adelante. Entonces, estos 5 aspectos deben de estar en equilibrio para que nosotros podamos hablar de que este organismo está en un constante dinamismo y que este dinamismo le permite mantenerse equilibrado. Por ello, esta información también se nos presenta en lo que es el cuadro de informe. Pues debido a estos 5 aspectos, nosotros podemos empezar a indagar qué es lo que está pasando en la persona, qué es lo que más le está estresando, qué es lo que necesitamos reforzar. Si yo tengo un desbalance a nivel físico, pues tengo que ver cuáles son las áreas físicas que están presentando sintomatología, cuáles son las áreas físicas que están presentando cierto riesgo. Si mi desbalance o mi riesgo está a nivel social, tengo que ver la interacción con otras personas, qué es lo que está generando, qué es lo que está llevando a cabo en mi cuerpo o en el cuerpo del cliente, para entonces poder determinar hacia dónde enfocar la consulta, porque ya estamos teniendo una percepción integral de la persona. Pero bueno, todo esto, toda la historia clínica, las primeras mediciones, estos 5 aspectos de un ser biopsicosocial nos llevan
a tener actualmente una medicina diferente, la medicina del doctor William Nelson, quien habla mucho acerca de que la verdadera medicina está basada en conocer e identificar las causas de desequilibrio y que solamente el individuo va a cambiar o reducir dichas causas. Cambiar el entorno, aceptar sus condiciones, todo esto le va a ayudar para que la parte consciente genere cambios en tanto a los factores que le estresan, pues el inconsciente ya sabe qué es lo que tiene que generar, ya sabe qué es lo que necesita para poder estar equilibrado. Es necesario en determinado momento concientizar a la persona para que pueda comunicarse con las necesidades de su cuerpo. Y es ahí donde entra nuestro panel Barhow. El panel Barhow nos va a marcar estas necesidades. Y dentro del equipo, la enfermedad se define que la enfermedad va a comenzar cuando un elemento estresante causa una interrupción en el flujo de energía. Ese factor estresante o ese elemento estresante puede estar en cualquiera de los 5 aspectos que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, supongamos que nos enfrentamos a un peligro, llámese un asalto. Nuestro cuerpo va a desencadenar una respuesta haciendo que el cerebro se ponga alerta y que se prepare para dar una acción de defensa. Se liberan hormonas, estas hormonas activan a los sentidos, se acelera el pulso, se aumenta la respiración, se tensan los músculos. Este panel nos va a identificar o nos va a mostrar cómo es que esa persona está respondiendo ante esas situaciones de estrés, porque hay algo importante. En todo momento hay flujo de energía. Así como mi cuerpo se estresa ante un asalto, mi cuerpo también debe de tener la capacidad de recuperar su equilibrio. Y si no lo hace, es ahí cuando empieza la interrupción del flujo de energía y esto se traduce en una enfermedad. Entonces, las primeras variables que tenemos del panel Barhow nos van a decir cómo está respondiendo la persona ante los estresores de su vida. Y para esto vamos por el primer valor, que es el voltaje. El voltaje es una de las primeras variables que tenemos y está asociado con las glándulas suprarrenales. Las suprarrenales se sitúan en la parte superior de cada riñón y a su vez está dividida en la médula y corteza adrenal, donde cada uno lleva a cabo diferentes situaciones. Por ejemplo, la médula adrenal es detonada por el sistema nervioso simpático, detonando la conversión del aminoácido tirosina en catecolaminas, las cuales dan origen a la adrenalina y la noradrenalina, desencadenando una reacción de lucha o huida, y que en el cuerpo se va a traducir reduciendo la tensión nerviosa, generando una respuesta ante emociones como miedo e ira, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la presión sanguínea, las pupilas se pueden ensanchar, hay vasoconstricción, la sangre va va hacia los órganos vitales y a los músculos y el esqueleto para esperar la respuesta del cuerpo. La broncodilatación, el aumento del metabolismo celular, todo esto genera un simple cuadro de estrés en las suprarrenales. Por otro lado, a nivel de la corteza adrenal, se activa la hormona adenocorticotrópica, la ACTH, la cual es enviada desde la glándula pituitaria para promover la producción de cortisol y aldosterona, las cuales son conocidas como corticosteroides y son imprescindibles para la vida, ya que reducen la tensión nerviosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener cuando se produce el cortisol? Nos va a generar energía para responder
nos va a ayudar a regular la conversión de carbohidratos a glucosa y que entonces toda esa fuente de glucosa se pueda metabolizar a nivel del hígado y se responda mejor, nos va a ayudar a disminuir cuadros de inflamación. Mas, sin embargo, cuando el cuerpo está constantemente estresado y ese cortisol se produce de sobremanera o no se produce porque está alterado el cuerpo, es importante tener la situación en donde el organismo va a requerir de este cortisol por una vía externa, por una vía química, es decir, por un alopático o por algún tipo de, de medicamento adicional. Y entonces eso nos puede llevar a que el cuerpo se acostumbre a que le sea administrado de manera externa y olvide su potencial para reequilibrarse. Por otro lado tenemos a la aldosterona. La aldosterona va a regular el balance de los minerales y el agua en el cuerpo. Va a evitar la pérdida excesiva de agua a través de los riñones y va a mantener el balance entre el sodio y potasio en la corriente sanguínea, el cual es importante para generar la contracción muscular. Además, tanto tanto la corteza adrenal como la médula adrenal tienen funciones con hormonas masculinas y femeninas. Por lo tanto, un desbalance en en el voltaje nos puede estar indicando que ese organismo está teniendo cualquiera de estas situaciones, no como una patología, sino como una respuesta ante el estrés. Puede subir mi tensión nerviosa porque estoy estresado, pero mi voltaje va a llegar a compensarlo. Ahora bien, si mi voltaje no está dentro de los valores que conocemos como normales, tiene una mala respuesta. Entonces, supongamos que tiene un valor crónico. Si ese voltaje está crónico, jamás va a conseguir reducir la tensión nerviosa porque no tiene las herramientas. Si ese voltaje está debilitado, jamás va a poder estabilizar presión sanguínea porque no tiene las herramientas. Entonces, todas estas sustancias, todo esto que se genera por un simple cambio en las suprarrenales, es de suma importancia se considere porque va a ser la base para que nosotros podamos mejorar la respuesta de la persona que estamos atendiendo, lograr identificar dónde está su desequilibrio para entonces compensarlo a lo largo de las sesiones. Ahora bien, toda situación tiene una conexión física y emocional. Por lo tanto, el voltaje a nivel emocional, estamos hablando de que es la sede del miedo y la pena. Es una situación en donde la persona, al sentir peligro, empieza como a como a tener un exceso de miedo, empieza, pero no es un miedo, es un miedo muy característico, por ejemplo, de miedo de que está perdiendo el tiempo, miedo de que está perdiendo dinero, miedo de que está perdiendo a la pareja, ese miedo que es como un ataque a la psique puede generar también alteraciones significativas. Y también la persona puede estarse cuestionando por qué tomó una mala decisión, por qué su vida tiene una dirección diferente a la que quería. Y todo esto es como un ataque a esas suprarrenales, pero desde el punto de vista emocional. Por estas simples situaciones, el nivel de estrés podríamos decir es muy intenso. La persona podríamos estar viendo personas que quieren todo a prisa, personas que están como que quieren abarcar como varios campos de su vida, que están como con mucho temor de no poder permitirse equivocarse, personas que le tienen como cierto
cierta intimidación por vivir experiencias en su vida. Por lo tanto, es importante trabajar con la voluntad y por lo tanto es importante ayudar a liberarse de esa resistencia a cambiar. A nivel emocional, la persona está muy susceptible en cuanto a su voluntad. La voluntad es muy variable en las personas que están alteradas de su voltaje y es importante reanimar esa fuerza de voluntad. Por lo tanto, vamos a ir ahora a las pantallas que nos van a ayudar a mejorar el voltaje. Dentro de Ductor, lo primero que vamos a encontrar es la estabilización simpática, que es la rama del sistema nervioso autónomo que va a estimular la respuesta de las suprarrenales. Desde perfil de riesgos y aminoácidos, estabilizar la tirosina, y bien, podría colocar suprarrenal y testar para ver cuáles son los aminoácidos más reactivos a esta área y también equilibrarlos. También, desde terapias cronometradas dentro de espina dorsal, puede estimular la disfunción suprarrenal, puedo estimular el hipotálamo, la pituitaria, la pineal, para que esto me ayude a mejorar la respuesta. Dentro de lo que es las terapias deportivas o terapias de reeducación muscular para atletas, tengo la opción del menú estimulación de imágenes mentales, tengo la opción de estimular la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad como para reactivar a esta persona y pueda darse la oportunidad de generar cambios en su vida. Por otro lado, dentro de espina dorsal tengo la opción de estimular las adrenales en base a todos los sarcodes. Para eso entro a resultados originales de sarcodes, escribo adrenal y le doy testar y tratar para que se armonice con las 4 áreas que tenemos de sarcodes. Dentro de lo que es la pantalla de nutrición, tengo la pantalla específica que se llama estrés y cortisol para darle balance a todas las hormonas que son producidas por las suprarrenales. Dentro de lo que es nutrición, tengo la opción de estabilizar hormonas, sobre todo estabilizar la producción de la hormona adrenal hasta que logre equilibrarlo para con esto promover un adecuado funcionamiento. Dentro de lo que es PNL, en el menú terapias, lo básico es tratar miedo y paranoia, que es lo que está atacando a la suprarrenal. Pero si yo identifico otros desbalances en la persona, también deberán ser abordados. Igual dentro de PNL tengo la opción de dar reducción de estrés. En sarcodes cortos, en el área de más anatomía, puedo elegir adrenals y trabajar sobre las glándulas adrenales para mandarles sarcodes y permita armonizarse con el resto de las glándulas dentro del sistema endocrino. En homotoxicología, cuando el paciente ha tomado muchos medicamentos a base de cortisona o muchos derivados de la cortisona, podría hacerse una desintoxicación de la glándula adrenal o de la suprarrenal para reactivar su funcionamiento. Dentro de lo que es musicoterapia, en terapias cronometradas, podemos dar inicio a autotratamiento hormonal para equilibrar todas las hormonas, no nada más las sexuales, sino todas las hormonas que están involucradas en el desbalance de las suprarrenales. Ahora bien, la segunda variable que encontramos es el amperaje. El amperaje representa el sistema nervioso y por lo tanto también representa al cerebro. El sistema nervioso se va a encargar de enviar, recibir y procesar los impulsos nerviosos. El adecuado funcionamiento de los músculos y órganos del cuerpo dependerá de los impulsos del sistema nervioso. Este sistema nervioso se divide en 3: sistema nervioso central,
que es el encargado de emitir impulsos nerviosos y analizar los datos sensoriales, e incluye también a los órganos o a las áreas del cerebro como el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, que es la segunda área en la que se divide, ayuda a transportar los impulsos nerviosos, ayuda a conectar diferentes estructuras del cuerpo y ayuda también a conectar el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso autónomo está constituido por el sistema simpático y parasimpático, y son los que se encargan de regular y coordinar funciones en ciertas partes u órganos vitales del cuerpo. Ahora bien, este sistema nervioso o este amperaje está vinculado a la serotonina, la cual se encuentra en todo el cuerpo y se sintetiza a partir del triptófano, un aminoácido. Pero en el interior del sistema nervioso también se pueden identificar núcleos serotoninérgicos que se encuentran en el tallo cerebral, desde donde se da origen a fibras nerviosas que llegan prácticamente a todo el sistema nervioso, interviniendo en situaciones como el ciclo sueño-vigilia, el ánimo, las emociones, el control de la temperatura, la dieta, la conducta sexual, la depresión, conducta suicida, estados alucinatorios inducidos por drogas. Todo esto es lo que está siendo regulado por ese sistema nervioso. Cuando el amperaje se encuentra en desbalance, puede ser porque el paciente no durmió bien una noche anterior. Entonces eso no necesariamente es un tratamiento de varias sesiones, se arregla recuperando el ciclo sueño-vigilia o el ritmo. Cuando la persona tiene desbalances por cuestiones emocionales, a lo mejor recientemente sufrió una discusión con algún jefe, algún proveedor o algo, y eso le genera un desbalance emocional, no necesariamente quiere decir que esto vaya a ser perdurable. Más sin embargo, cuando los valores de nuestro Barhow ya están por debajo de 50, que nos marcan la cronicidad, si fuera en el caso del amperaje la cronicidad, tendríamos que determinar cuál de todas estas áreas es la que mayor se está presentando en el paciente o en la persona, puesto que el aspecto emocional a nivel de lo que es el sistema nervioso es bastante significativo, pues llega a dar cuadros de suicidios, depresiones, cosas donde el amor propio de la persona parece haberse desvanecido. Siendo de esta forma, la conexión emocional, vamos a describirla a continuación, el sistema nervioso está conectado con los pensamientos, en donde se siente como que el sistema nervioso y sus conexiones permiten que se vuelvan acción en este mundo, es decir, como que me estoy moviendo, como que estoy generando cambios. El cerebro va a representar la individualidad interior, por lo tanto, se desequilibra cuando se tiene ira o cuando se refiere, esa ira se refiere a que no sé quién soy, a que no sé dónde estoy parado, y es como falta de autoestima, desvalorización de sí mismo. También puede estar asociado el desbalance emocional a decir que no a la vida, a resistirme a cambiar, que es como el término que más se nos llega a mostrar en el equipo, y también personas que temen perder su individualidad, que temen perder control de sí mismos y que temen que les pueda suceder cualquier cosa en donde no tengan control. Son personas que se sienten limitadas en la expresión de sí mismos, personas que no tienen confianza en la vida, y por lo tanto es muy importante reactivar su amor propio y su flexibilidad mental. Para eso tenemos tratamientos dentro de PNL, el scan cerebral, que nos permite darle estabilidad a las áreas del cerebro.
Dentro de PNL, factores mentales y cuadro emocional, en donde nos permite darle estabilidad a la parte bioquímica del cerebro, los neurotransmisores y las emociones. En oscilación electrofisiológica, otra vez el sistema nervioso autónomo, para poder estabilizar las ramas del sistema nervioso que están estresadas o en desbalance. Dentro de lo que es reeducación muscular espinal, estabilidad a los nervios. Dentro de lo que es espina dorsal, darle estabilidad a través de los arcodes. Se escribe sistema nervioso autónomo y se le da testar y tratar para poderlo estabilizar. Dentro de espina dorsal, en terapias cronometradas, se estimula el cerebro, el cerebelo, la formación reticular, el fluido cerebral espinal, el sistema límbico. Dentro de lo que son los aminoácidos, se estimula el triptofano. Y de igual forma, se puede escribir en la parte inferior sistema nervioso o nervios para ver cuáles son los más reactivos. Por otro lado, tenemos dentro de biofeedback en sistema orgánico trabajar cerebro. Tenemos también dentro de lo que es musicoterapia, en terapias cronometradas se puede trabajar ya sea con la reparación neurológica o con el tratamiento psíquico para despejar la mente. Dentro de terapia universal biofeedback podemos trabajar en la curación espiritual para reactivar el poder de amarse a sí mismo, de reconectarse con quien es, de aceptarse. Y bueno, vamos a la tercera variable, que es la resistencia. La resistencia refleja la salud total del organismo y se le relaciona con el sistema inmunológico, pues es el encargado de mantener los microorganismos infecciosos como determinadas bacterias, virus y hongos fuera de nuestro cuerpo y destruir cualquier microorganismo. A través del sistema linfático se apoya para conducir y transportar la linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo, y esto nos da protección al organismo. Los desórdenes del sistema inmunológico pueden causar enfermedades, y las enfermedades relacionadas con la inmunodeficiencia ocurren cuando el sistema inmunológico es menos activo de lo normal, dando lugar a infecciones que pueden poner en peligro la vida. Mas, sin embargo, la inmunodeficiencia puede ser el resultado de un diestrés crónico, es decir, un estrés que está saliéndose de lo que puede controlar el cuerpo. También puede darse por una enfermedad genética o también puede ser producido por fármacos o infecciones. Pero vale la pena determinar quiénes conforman al sistema inmunológico. Dentro del sistema inmunológico tenemos a las adenoides, los vasos sanguíneos, la médula ósea, los nódulos linfáticos, los vasos linfáticos, las placas de Peyer, el vaso, el timo y las amígdalas. El sistema inmunológico nos va a proteger ante procesos como son la inflamación, la infección, degeneraciones, desbalance hormonal, cicatrices quirúrgicas, toxinas por metales pesados. Y desde el punto de vista emocional, está asociado con que la persona se siente que está en un desequilibrio y que es incapaz de expresarse con libertad. Vive con mucha culpa y tiene la sensación de no estar a la altura. Reniega de ser lo que es hasta el punto de desear su destrucción. Esto por lo regular se presenta más en personas que tienen enfermedades autoinmunes. Y también puede darse que la fuerza interior de la persona se debilite y ya no tenga deseos de vivir y empiece como a desmoronarse lentamente, ya que no consigue protegerse a sí mismo. Inconscientemente la persona está deseando su muerte
es la manera en la cual encuentra inconscientemente una solución a su desesperación. Para esto es importante reactivar al sistema inmunológico y al sistema linfático. Y las terapias que tenemos para reactivarlo son: dentro del análisis de campo oscuro, el panel pleomórfico para reactivar la respuesta ante agentes patógenos. Dentro del análisis sanguíneo de campo oscuro, tratamientos de sangre para ayudar ante condiciones de colesterol, toxicidad, anemias o alguna degeneración de células de la sangre. Dentro de lo que es espina dorsal, podemos trabajar con la linfa para ayudar a drenar el cuerpo. Desde lo que es la reeducación muscular espinal en terapias cronometradas, podemos trabajar sobre la congestión de la linfa, sobre el sistema inmunológico y el sistema circulatorio. Dentro de lo que es la reeducación muscular espinal, vamos a trabajar sobre lo que es los órganos que estén afectados. Recuerden que tenemos varios órganos que constituyen al sistema inmunológico y dependiendo de los valores que tenga cada uno de estos sistemas, por ejemplo, las adenoides, las anginas, podríamos darle tratamiento para reactivar esa respuesta inmunológica. En PNL podríamos dar tratamientos como es el control de la ira y agresión, restablecer la desilusión de uno mismo o reparar la desilusión de uno mismo, controlar el humor, evitar patrones destructivos. Dependiendo de lo que traiga la persona, se podrán elegir más opciones. Dentro de lo que es terapia universal biofeedback, dentro de Otto Warburg, podríamos trabajar estrés emocional, desequilibrio eléctrico, disfunción inmune de autoagresividad, desorden de vitalidad celular, fase de aberración presente. Dentro de lo que es terapia cibernética de musicoterapia, podemos estimular el sistema inmunológico de manera general. En perfil de riesgos, elegir la categoría del sistema inmune y testarlo en el doctor virtual para poder darle un tratamiento integral. Cuando el paciente tiene historia de enfermedades constantes, abuso de antibióticos, abuso de algún otro medicamento o un exceso de toxinas, podríamos hacerle una desintoxicación al sistema inmunológico dentro de homotoxicología. Dentro del perfil de riesgos, cuando se tiene algún tipo de exposición o riesgo por radiación, podríamos entrar a lo que son energías perversas. La siguiente variable que vamos a encontrar es la hidratación. La hidratación refleja la absorción del agua, la cual representa cerca del 70% en nuestro cuerpo. Es tan importante el agua en nuestro cuerpo que tan solo perder un 20% podría generarnos la muerte. Nuestro cuerpo puede sobrevivir sin alimentos por algunas semanas, mas sin embargo es muy difícil que pueda sobrevivir sin agua. La muerte llega más rápido cuando no hay agua. Vamos a ver qué nos refiere el agua dentro del equipo. El agua es un elemento esencial para desarrollar todos los procesos fisiológicos y es el principal nutriente para la vida. Ayuda en la digestión y absorción y eliminación de desechos metabólicos que no se pueden digerir. En el aparato circulatorio, ya que este líquido forma parte de la sangre y mediante esta los nutrientes llegan a las células del organismo, conserva la salud y temperatura corporal. El agua es importante además porque guarda el equilibrio de los fluidos y los electrolitos. Esto nos permite que el potencial eléctrico de las membranas celulares se mantenga y se pueda llevar a cabo una conducción de impulsos nerviosos y contracción de músculos de manera adecuada. El agua tiene, por así decir, reservorios y mejor dicho, no tiene reservorios, por lo tanto es importante que siempre se esté tomando
la cantidad adecuada de agua. El agua necesita ser distribuida por músculos, por piel, por huesos, por riñones, por saliva, por lo que son jugos gástricos y también el agua circula dentro y fuera de las células. Por lo tanto, se recomienda que un adulto consuma 35 mililitros por kilo y los niños, que son los que consumen más agua, consuman de 50 a 60 mililitros de agua por kilo, lo cual nos da al día un promedio entre los 2 o 3 litros de agua, que es lo que nuestro cuerpo requiere para llevar a cabo todas estas funciones de manera adecuada. Si el agua no llega al cuerpo, el equipo puede estimular para poder absorber más agua, pero esta agua tiene que venir forzosamente del medio externo. Aunque nuestro cuerpo está constituido por líquidos, no podemos reabsorber nuestra agua porque estamos acabando con nuestras reservas y alterando las funciones del cuerpo. Desde el punto de vista emocional, el agua o la hidratación, cuando se presenta un cuadro de sed, es porque representa la necesidad de equilibrio, pensamientos confusos y falta algo para ser feliz. Hay un sentimiento de carencia. Cuando la persona retiene líquidos, son emociones retenidas o reprimidas, negación de sus impulsos, son personas que se sienten limitadas o con barreras para lograr lo que desean, y hay desánimo y disgusto. Para poder equilibrar al agua o la hidratación en el cuerpo, se trabaja desde la matriz principal un combo específico de hidratación hasta que llegue excelente, desde el feedback nutrición y homeopatía, enzimas internas, desde feedback nutrición y homeopatía, estabilizar enzimas, estabilizar hidrolasas, desde envejecimiento, en la parte de antiedad RX se puede trabajar envejecimiento prematuro por toxicidad o deshidratación para reactivar a las células. Desde terapia cibernética de musicoterapia se puede trabajar en el menú adicional con el equilibrio de la fuerza vital para reactivar la parte emocional. Y bueno, básicamente son las terapias que tenemos para reactivar la hidratación en el cuerpo, pero lo esencial es que la persona tome agua. Por otro lado, tenemos la siguiente variable, que es la oxidación. La oxidación es el efecto primario de la respiración en el cuerpo. Es un proceso natural que implica que el oxígeno se combine con otra sustancia. Como resultado de esta oxidación, la composición química de ambas sustancias cambia. La oxidación es como una combustión dentro del cuerpo. Cuando el oxígeno convierte los azúcares en energía, es el momento en el cual se lleva a cabo esta oxidación. Ahora bien, dice, la oxidación incluye cualquier reacción en la cual se transfieren electrones. La mayoría de las oxidaciones producen grandes cantidades de energía. La respiración celular es la oxidación de la glucosa a CO2 y la reducción de oxígeno a agua. Es también una defensa contra bacterias, virus, fermentaciones, moléculas oxidantes. Las moléculas oxidantes atacan a las células patógenas y estas son expulsadas del cuerpo. Por lo tanto, ese oxígeno es vital para darnos protección, para ayudarnos a eliminar todo aquel agente patógeno que quiera crecer en nuestro interior. Y bueno, si este oxígeno no se promueve a través del ejercicio o a través de técnicas de respiración, como puede ser la yoga o alguna de estas técnicas o disciplinas, pues va a ser un poco limitado. Por el lado emocional, la oxidación es la vía de acceso para la vida. El permitir que el oxígeno entre a nuestro cuerpo es darle
es como aceptar esa vida, es como sentir que pertenecemos a esa vida. La respiración profunda, por lo regular, está representando una destreza para dar vida y fuerza a las emociones. La respiración superficial, por lo regular, nos habla de un miedo o una resistencia a vivir, por lo que se están reprimiendo esas emociones. Inspiración es tomar nuevas ideas y la expiración es expulsar lo viejo, lo que ya no sirve. Por lo tanto, es importante que la persona esté constantemente haciendo de manera consciente una respiración, pues eso nos va a permitir tener un adecuado flujo de ideas, un adecuado aceptación ante la vida. Y bueno, dentro del equipo, para poder compensar esto, tenemos en la matriz principal la opción de hacer un combo específico buscando la palabra oxígeno, desde terapias cronometradas, estimular la oxigenación, desde nutrición, estimular todo lo que son las enzimas internas. Ahí mismo en nutrición, en la parte de estabilizar enzimas, estabilizar óxido reducción, que son las enzimas que producen la energía, desde lo que es reeducación muscular para atletas, estimular la oxigenación. Y bien, tenemos ahora el siguiente valor, que es la presión protónica. La presión protónica está representándonos el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base se mantiene mientras las cantidades de los ácidos y las bases contenidas en los líquidos orgánicos estén constantes, es decir, que estén en equilibrio. Pero debido a que las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo son muy sensibles, pueden inducir cambios en las funciones celulares y alterar el equilibrio, o también conocido como la homeocinesis. Pero para entender un poco mejor esto, vamos a hablar acerca de lo que es un ácido. Un ácido es un donante de protones y hace referencia a la deficiencia de minerales, principalmente el potasio y magnesio. Cuando el paciente o la persona se encuentra ácida, es porque está perdiendo minerales. Cuando se encuentra alcalina, es porque está aceptando protones. Esto llega a descompensar a los aminoácidos y puede generarse un desbalance emocional por la misma conexión que tienen las emociones a los aminoácidos. Desde el punto de vista emocional, una persona que está ácida indica que se rehúsa a asimilar una situación que se acumula a un nivel inconsciente. Por otro lado, tenemos que las personas que asimilan no siempre están, no siempre está significando que estén resolviendo o que hayan tratado o que hayan arreglado cualquier problema o situación o conflicto que les molesta. Nos está marcando un rechazo, nos está marcando un envenenamiento de su propia existencia. ¿Por qué? Porque están ácidos, están moviéndose en ese medio, están amargados frente a la vida, están bloqueados para poder generar un cambio. Ahora, el paciente que está o la persona que está en alcalinidad, por lo regular, vive un estado de agresividad, son hostiles en relación a alguna persona o situación, irritables y frustrados por no tener poder sobre su vida. Entonces, ninguna de las dos situaciones es buena, porque en ambos estados se puede generar alguna patología. Por ejemplo, en la acidez se mueve mucho el cáncer y en la alcalinidad tenemos mucho infecciones. Entonces, ninguna de las dos es como la adecuada para el cuerpo, más sin embargo, es importante tratar de conseguir el equilibrio
y si no se consigue ese equilibrio, tratar por lo menos de que tenga mayor tendencia hacia la alcalinidad que hacia la acidez, porque estamos hablando de que los medios ácidos siempre son más destructivos que los alcalinos. Ahora bien, para equilibrar esto en el equipo, vamos a encontrar dentro del perfil de riesgos la pantalla de aminoácidos y la pantalla de minerales, dependiendo de qué valor tenga nuestra presión protónica para poder reforzarlo en estas pantallas. Tenemos también, por ejemplo, la matriz principal, desde donde podrán buscar los siguientes ítems que hacen referencia a el control de pH, el hidrógeno, el desequilibrio ácido-alcalino, la acidez. Tenemos también la pantalla Auto-Barhow, que es para el estrés emocional y el desequilibrio eléctrico, principalmente por el que venimos para darle estabilidad. Y bueno, el último valor con el que contamos es la presión electrónica. La presión electrónica, vamos a hablar primero de qué son los electrones. Los electrones son partículas subatómicas que rodean al átomo y al moverse generan corriente eléctrica y atracción con otros átomos. Se relacionan con la impedancia por marcar la disponibilidad de electrones en el cuerpo y la habilidad que tiene el organismo para dejar fluir la energía a través de los sistemas. Entonces, para poder trabajar los electrones, necesitamos identificar cuál de las primeras variables, es decir, voltaje, amperaje y resistencia, está alterada, porque a final de cuentas siempre estamos moviendo electrones. No es que tengamos un bloqueo específico, sino que siempre se mueven electrones y dependiendo de cuál sean estas variables, ya sea un voltaje alterado, un amperaje o una resistencia, podríamos promover terapias para reactivar el flujo de estos electrones. Por otro lado, tenemos también la conexión emocional de la presión electrónica. Esto es, cuando la presión electrónica se encuentra por debajo de lo normal, es decir, por debajo de 70, podríamos decir que el flujo de energía está bloqueado. Esto está evitando, o mejor dicho, es una forma en la cual la persona evita cualquier actividad. Está rechazando cualquier esfuerzo ante la vida y es como ser dejado porque no quiere hacer cambios. Y cuando la persona tiene un exceso de energía o está por arriba de los 75, está teniendo la sensación de estar vacío, está teniendo como la sensación de que esparce su energía en demasiadas direcciones a la vez y no llega a nada, y está también viviendo situaciones de cansancio ante la vida, por lo que se desespera al no encontrar solución. Para poder compensar esto dentro del equipo, tenemos el tratamiento básico, que es la alineación de los chakras dentro del body scanning facial. Tenemos la armonización dentro de terapia universal de autoescala. Tenemos la oscilación electrofisiológica, el subspace morphic trance, que es el espacio mórfico. Y básicamente son los tratamientos con los cuales podemos darle estabilidad a esta variable de la presión electrónica.